Ahora, ¿cómo se vivirá en la iglesia, en Perú y especialmente en Chiclayo semejante noticia en esta jornada? Bueno, se lo vamos a preguntar al padre Jorge Millán, a quien sumamos y agradecemos estar ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está, padre? Buenas noches, amigos. Muchísimas gracias. Muy contentos, muy emocionados. Personalmente no lo esperaba. Como lo acaba de decir usted, señorita, sí, en los últimos días empezó a sonar su nombre, pero los favoritos parecía que tenían más peso, pero al final es el Espíritu Santo quien nos da un Papa como Dios quiere, un vicario de Cristo, un sucesor de Pedro, y que por lo que conocemos lo va a hacer muy bonito, muy bien, para la gloria de Dios. Millán, usted lo conoció personalmente, me imagino. Claro, Monseñor Robert Prevost llegó a Chiclayo como obispo en noviembre del año 2014 y yo en junio de 2015 soy convocado por él para ser párroco de la Catedral de Chiclayo y viví con él en el obispado. Los sacerdotes de la catedral, los que trabajábamos y trabajan ahí, viven en el obispado con el obispo, conformábamos una comunidad ahí de 8 personas. Estuve con él los 8 años que fue obispo acá, ¿no? Hasta el final. ¿Y cómo lo define a Prevost? ¿Cómo era en su paso por Chiclayo? Como lo acaban de decir ustedes hace un momento, he escuchado, muy amable, muy atento, preocupado de los demás, muy amigo, una persona muy cercana. No necesitábamos pedir audiencia con su secretario para poder hablar con él, al contrario, él nos atendía, escribían mensajes los sacerdotes, él respondía pronto, preocupado de sus necesidades, reactivó mucho Cáritas Chiclayo. He escuchado que han pasado fotos de las inundaciones que hemos tenido lamentablemente por el fenómeno del Niño. Él podría haber dicho lleven esto, lleven lo otro, sí, pero él quiso ir, no por llamar la atención, sino por amor a la gente, por sentirlo cerca, que sientan a su pastor, y eso lo hemos visto siempre nosotros acá. Se puede decir que los casi 100 sacerdotes nos consideramos amigos de él y él de nosotros. Y ya cuéntenos un poco cómo es Chiclayo, qué población tiene, cómo es socialmente el lugar donde desarrolló ese trabajo social tan fuerte el flamante Papa. La ciudad de Chiclayo está en la costa norte del Perú. Ajá. Es una zona muy desértica. Cuando llueve, por el fenómeno del Niño, llueve demasiado y malogra muchas cosas, la agricultura. La diócesis tiene una zona urbana muy comercial, como es la misma ciudad de Chiclayo, y luego tiene los otros lugares que es rural, lo que llamamos acá también la parte de la serranía, más de 2.000 metros de altura los pueblos. Es una ciudad muy comercial. Lamentablemente estamos muy descuidados desde el punto de vista político. Pobreza extrema no hay, pero sí hay pobres por la calle, los venezolanos, que también él se preocupó por ellos. Él en una misa multitudinaria que tuvimos en el estadio, lleno el estadio de Chiclayo con 10.000 personas de capacidad, pidió que la limosna que se diera en ese momento en la misa del Corpus Christi sea destinado a los proyectos que se estaban desarrollando desde Cáritas en favor de los venezolanos, que habían llegado muchos por acá, ¿no? Padre, entonces... sí, termine. No, diga. Okay. Quisiera saber si cree, al conocerlo tanto a León XIV, va a continuar el legado de Francisco, y si en esa época, usted tenía charlas o ya se había ido al Vaticano cuando Francisco ya había asumido. No, estaba ahí, ¿no es cierto? Lo nombra Francisco. Claro, lo nombra Francisco. Sí, mire, yo considero que cada papa tiene su personalidad y su manera de ser, y todos van llevando la línea de Jesucristo. Estamos muy contentos con el Papa Francisco, que nos ha acercado mucho al mundo y nos ha ayudado a los sacerdotes a ser más sensibles con los necesitados, ¿no? Pero según el Evangelio. El Papa León XIV creo que va a continuar en muchas cosas que el Papa Francisco ha sido novedoso, como por ejemplo la sinodalidad, ¿no? Y otras cosas de gobierno a nivel de la Iglesia Universal. Y la cercanía con el pueblo va a ser la misma. Los gestos quizás sean distintos, porque Papa Francisco es más alegre, sus gestos son más expresivos, ¿no? Sí.
Monseñor, el Papa actual, es un poquito más reservado, pero igual demuestra mucho cariño a los demás. Es un hombre prudente, muy equilibrado, que ha ayudado mucho a la unidad en el episcopado peruano y en la iglesia en el Perú. Millán, usted que ha tenido el privilegio de ser amigo de él, porque dice que él los trataba como amigos. Me imagino la cantidad de anécdotas personales que se vendrán a la mente ahora en esta jornada tan especial. ¿Alguna o algunas que se le representen, especialmente después de haberlo visto aparecer allí en el balcón, nada menos del Vaticano? Sí, mire, una anécdota personal, ¿no? Yo a veces le informaba de la pastoral de la catedral porque él estaba allí, y una vez se me ocurrió decirle: Monseñor, si hay alguna cosa que estoy haciendo mal, dígamelo. Y me dijo: te lo diré cuando lo hagas. Pasó un tiempo, se me ocurrió volver a decirle lo mismo, y dijo: ya te he dicho que cuando hagas algo ya te lo diré. Entonces me dio una enseñanza de decir: oye, no pienses mucho en ti, trabaja nomás. Si alguien tendrá que corregirte, serán tus superiores, y tú tranquilo, no trabajes de alguna manera, no trabajes de cara a los superiores, sino trabaja de cara al servicio, ¿no? Esa es una anécdota que la tengo muy marcada. Segundo, más que anécdota, la manera de vivir. Hemos tenido allí, hemos almorzado juntos, hemos desayunado juntos, hemos cenado juntos, siempre muy atento, muy amigo, conversador entre nosotros. Cuando llegó la pandemia y tuvimos que encerrarnos, pues igual él, otro más, ¿no? Cocinar, limpiar la mesa, levantar la mesa, compartir, o sea, uno más. No se dejaba servir, no quería que le sirvan las atenciones propias, normales, pero no era un hombre que quería que le sirvan o le pongan las cosas, ¿no? Al contrario, esas anécdotas de cariño, de preocuparse porque los comedores parroquiales funcionen, por los necesitados, son muchas, y como digo, un hombre aparentemente parco, es así, pero al final su corazón es muy grande y muy expresivo desde su corazón. Bien, Padre Millán, muchas gracias, muy amable. Gracias por este ratito. Y recemos mucho por él, que lo va a necesitar. Bueno, y prepárense, porque Chiclayo ahora es lugar de interés para todo el mundo, se va a llenar de periodistas, de documentalistas, como ha pasado aquí en Buenos Aires con los lugares que frecuentó Bergoglio en su momento. Así que pasan a ser ahora punto de interés para todo el mundo, afortunadamente. Gracias, Dios bendiga. Dios. Gracias, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.